Señor embajador Miguel Ruiz Cabañas, gusto en saludarte. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Aquí encantado de estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias. Yo, la verdad, estoy hecho bolas porque tenemos unos compromisos en París, ¿no? En materia ambiental. Ahora tenemos un decálogo que ayer analizamos, fuimos analizando uno por uno los compromisos y según los especialistas, pues nos están dando en algunos casos a tole con el dedo. Que en realidad no son compromisos nuevos, ya hay algunos que están en curso, otras cosas que se estaban haciendo ya como parte de la política pública, pero bueno, qué mejor que tú para que nos expliques. A ver, ¿estos decálogos este decálogo que anunció el presidente, tiene algo de nuevo o es parte de lo que ya comprometimos en París, en el Acuerdo de París? Mira, el Acuerdo de París no te dice exactamente qué tienes que hacer, simplemente te dice, vamos a hacer entre todos esfuerzos para reducir los gases de efecto de invernadero y deja a cada país decidir cómo lo vas a hacer, a qué ritmo, a qué velocidad, tratando de que sean, aumentos significativos cada vez que los países presentan cada 5 años, ahora ya va a ser cada año, sus contribuciones que se determinan a nivel nacional. Nadie le puede decir a cada país, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto, sino es una decisión de acuerdo a la soberanía de cada país. Pero mira, yo en este tema, yo sí quisiera ser, digamos, optimista. ¿En qué sentido? Es la primera vez que el presidente López Obrador habla personalmente sobre cambio climático y asume compromisos, como tú lo acabas de decir, no solo frente a Estados Unidos, en un foro sí organizado por Estados Unidos, pero había 40 otros países. Entonces, eso es significativo que él asuma una serie de compromisos que no lo había hecho antes. Por eso es significativo. Dos, sí hay cosas nuevas, o por lo menos explícitas, concretamente la reducción del metano, de las emisiones de metano que son en las plataformas de Pemex en el Golfo de México. Ya se sabía de esas emisiones y que eran mucho mayores de lo que se pensaba. Ya había varios estudios, pero hubo recientemente el estudio de la Agencia Espacial Europea que desde sus satélites pudieron comprobar que esas emisiones en el Golfo de México eran mucho mayores. El presidente comprometió 2,000 millones de dólares de recursos propios y créditos internacionales, no digo cuáles, supongo que vendrían de los fondos, digamos, del clima que ya existen, para tratar de reducir al 98% esas emisiones. Ese es un avance, Eduardo, significativo, porque el metano es uno de los gases más dañinos para el cambio climático. Hay otras cosas que son, digamos, menos claras en términos de cambio climático. Son una política energética, como por ejemplo decir que vamos a procesar en México todo el petróleo crudo que se produzca. Pues eso en principio te va a producir seguramente más emisiones, no menos. Es una decisión, digamos, de soberanía energética que podemos discutirla y su viabilidad o no, pero yo no creo que vaya a tener muchas implicaciones positivas en reducción del cambio climático. Una cosa que el presidente ha lanzado desde hace tiempo y que sí puede tener implicaciones, no en el inmediato corto plazo, pero mediano plazo, 4 o 5 años, es el programa Sembrando Vida. Sí es significativo, 420,000 personas trabajando en esto, 1,000,000 de hectáreas. Sí es significativo, los números están ahí. El problema que yo le veo es que, pues la verdad es nadie sabe qué resultados está teniendo este programa. Se necesitan evaluaciones independientes que comprueben que realmente se están sembrando el número de árboles que se está diciendo y que esto está aumentando, como llaman los expertos, la masa arbórea, es decir, la masa de árboles. Eso no lo sabemos y sí sería bueno que se haga. Yo no tengo por qué dudar en principio de que esto pudiera estar ocurriendo. También se supo al principio de este programa que muchos lugares campesinos iban y deforestaban para decir ahora voy a sembrar aquí. Eso en las reglas de operación ya se prohibió. Ya está prohibido. No se dijo, pero ya se prohibió
para evitar esta práctica que era pues más bien dañina al medio ambiente. Entonces, pero ahí sé lo que se necesita, y yo sí quisiera que las autoridades pues escucharan esto, es que se necesitan evaluaciones independientes. A lo mejor los resultados son los que dicen, o aunque sean un poco menores a los que dicen, sería bueno que hubiera estas evaluaciones. Con una mira, yo lo escribí en mi artículo hace 2 días, con una mira muy concreta. Si el programa es positivo, debería de permanecer en el tiempo. Que se haga. Yo no tengo por qué dudar en principio de que esto es prohibido. No se dijo, pero ya se prohibió para evitar esta práctica que era pues más bien dañina al medio ambiente. A ver, ¿qué pasó? Entonces, pero ahí se lo necesita. Y yo sí quisiera que las... A ver, Miguel, perdón, tuvimos ahí un regreso medio raro, posiblemente de nuestra transmisión en redes sociales, y se repitió parte de lo que habías dicho. Perdóname. Y no, está bien, pero entonces yo creo que las políticas públicas positivas deberían de permanecer en el tiempo. Yo sí creo que está bien que se reforeste y que se haga un esfuerzo que le ayude a muchos campesinos pobres a tener un ingreso. Esto se ha hecho con éxito en países europeos, ya se nos olvidó, pero en Francia, en Alemania, reforestaron todo después de la Segunda Guerra Mundial. Tú voy por Francia y todo está reforestado. Entonces sí son programas que tienen éxito, y yo creo que es positivo. Lo que importa es que haya evaluaciones independientes que te permitan ir corrigiéndolo en el tiempo. Entonces, hay cosas en este programa que son positivas y otras que pues pueden ser una buena política energética, eso es otro tema, pero no necesariamente van a tener un impacto positivo en el cambio climático que ya mencioné. Porque fíjate que a mí como mexicano me preocupa, y lo digo con toda sinceridad y espero me crean, a mí no me gustaría que el presidente quedara como un embustero en planos internacionales, y peor aún, que le digan a este presidente le toman el pelo sus propios conciudadanos, porque antes de que estén forestando, están deforestando la selva, por ejemplo, y eso se tiene documentado. Fíjate, yo estudié la maestría, y al principio de la maestría estábamos hablando, pues hace años, no habían pasado 6 meses del inicio del plan de la siembra de las especies maderables valiosas. Y ya algún compañero de la maestría estaba documentando las prácticas de deforestar para simular que estaban forestando áreas vacías. Eso ya se ha documentado, tengo entendido, de manera suficiente. ¿Y sabes cómo queda ante el mundo el presidente y México? Como que estamos tratando de ver la cara de tarugos a la gente en el mundo que realmente está preocupada por esta situación. No me gustaría que eso sucediera. No, pues tienes toda la razón. Y además, mira, hay muchas maneras de verificar el resultado de estos programas. Así como la Agencia Espacial Europea pudo ver que las emisiones de metano en las plataformas petroleras lo vieron desde sus satélites, pues igualito con los mismos satélites tú puedes ver si se está reforestando un área o no, Claro, si está creciendo o no. Claro. Y entonces yo creo que al gobierno le convendría mucho que tener evaluaciones independientes. Claro. Ahí está la FAO, claro. Está otras agencias internacionales que les pueden dar no solo cooperación técnica, sino una metodología para medir los resultados. Yo creo que esto, digamos, repito, no es la primera vez que se hace en el mundo, se ha hecho en muchos países, y creo que esto debería de ser algo que se pudiera verificar internacionalmente, y al gobierno le vendría muy bien, porque un programa así tiene efectos inmediatos en la lucha contra la pobreza, o sea, sí le ayudas a un grupo de personas, sin duda, de personas del campo, de muy, muy bajos ingresos o no ingresos, claro que les ayudas, y sobre todo en estos años tan difíciles de la pandemia. Y dos, eventualmente sí estás logrando un impacto ecológico, pero necesitamos evaluaciones externas, o sea, externas al gobierno. Bien. Agencias internacionales. Cuando se habla del metano que se va a tratar de evitar, esos son los mecheros, perdóname mi ignorancia, son los mecheros que existen en las plataformas de extracción petrolera. Así es, así es.
entre otros, creo que hay otros gases, pero entre otros. Y entonces, esto es muy importante porque la tecnología existe desde hace mucho tiempo. Claro que hay que invertir, ¿sí? Y bueno, pues cuesta dinero, pero tienes digamos, una alta tasa de rentabilidad social cuando haces esto, porque sí se reduce significativamente. Entonces, yo espero que la promesa que ha hecho el presidente, el anuncio que hizo en la reunión del viernes pasado, se pueda llevar a la práctica. Ahí lo que también es muy significativo es que Estados Unidos tiene muchas de estas tecnologías. No son, según me dicen los técnicos, tecnologías altísimamente sofisticadas, no afectan la producción, es simplemente, pues, de alguna manera absorber esas propias emisiones para que no salgan a la atmósfera. Oye, un asunto que me gustaría antes de que tengamos que despedir, por lo que tienes un compromiso al que asistir. Em, ahí ya se me fue el avión. Espérame, déjame te digo que es importante. El hecho de que haya establecido el presidente compromiso con compañías estadounidenses en específico significa que ya nos llegamos a algún acuerdo y les vamos a detener los obstáculos, les vamos a quitar los obstáculos que le hemos puesto a estas empresas para que participen en el mercado mexicano. Pues mira, lo que no se ha dicho con claridad, digamos, en qué consisten estos acuerdos y a qué se comprometió cada una de las partes. Obviamente son resultado de las 4 visitas que ha hecho a México el exsecretario Kerry, el enviado especial para cambio climático del presidente Biden, ¿sí? Que ha estado, pues, de alguna manera tratando de involucrar a México en estas políticas. Y obviamente ellos están protegiendo sus intereses. Sí me parece relevante. No se conocen los detalles de cómo va a ser esta participación de 17 empresas estadounidenses, sobre todo en energía solar y energía eólica, o sea, la del viento. Entonces, a mí me parece que cualquier impulso a estas tecnologías, en principio, es positivo. Hay que ver cómo se va a hacer, en dónde se va a hacer, pero sí me parece positivo que se haga. Lo que sí puede suceder es que otras empresas de otros países digan: lo que le diste a las empresas de Estados Unidos, también me lo deberías de dar a mí. Claro, por supuesto, claro, Entonces, y pedir el mismo trato, porque claro, pues, por las supuesto. reglas comerciales Sí, internacionales en las así que lo pide. México es parte, pues así lo piden. Dame el mismo trato que le diste a esas empresas estadounidenses. Eh, Embajador, te agradezco mucho. Ya llegó el momento en que tienes que partir. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Te lo aprecio Al, mucho. al contrario, para mí siempre es un placer estar con ustedes.